Claudio Nash conectado. ¿Cómo? Sí está conectado. Ah, excelente. Muy bien, porque queríamos Gran conversar con... referente. Bueno, siempre nos agrada conversar con Claudio. Bienvenido, Claudio, a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento aquí de estar una vez más con ustedes. Así es, doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile. Recién estaba leyendo un comentario tuyo a través de las redes sociales que dice algo que me gustó mucho y me interpreta demasiado. Muchas votamos para detener los avances de la ultraderecha y para defender el gran triunfo de las movilizaciones del 18 de octubre, la Convención Constitucional. Este abrazo nos permite mantener la esperanza. Se refiere al abrazo entre Gabriel Boric y Elisa Loncón, que es una de las cosas que más alivio yo creo que nos da a muchas y a muchos, es saber que el próximo gobierno va a estar de parte de la Convención Constitucional, o sea, más bien le va a entregar lo que tiene por obligación que entregar, que es que pueda funcionar con tranquilidad, con los elementos necesarios. Sin sabotaje directo. Entonces, Exacto. qué elocuencia de parte de Claudio. Claudio, coméntanos por favor esta imagen y por qué te gustó tanto a ti, o sea, yo lo voy entendiendo acá, pero Sí. entremos en profundidad en ello. No, efectivamente, estaba mirando ahí las noticias que se estaban publicando de la visita ahí del presidente electo a la convención y ese abrazo yo creo que nos interpreta a muchos estamos en ese abrazo, yo creo. De verdad, yo tengo un pequeño espacio ahí en Radio Universidad de Chile, Agenda Constituyente, que va alternando programación, digamos, entrevistas con una columna, y las últimas semanas la idea fuerza había sido que la Convención Constitucional estaba en riesgo y estaba de verdad en peligro, en el sentido que era va a tener un parlamento, la convención, que es un parlamento complejo. Yo creo que hay que olvidarse de pensar en cuestiones como ampliación del plazo, que recuerden ustedes que en algún momento incluso algunos constituyentes lo plantearon, o el plebiscito dirimente. Yo apoyé la idea del plebiscito dirimente, me pronuncié, pero creo que también eso suponía que íbamos o podíamos tener lo que uno podría haber pensado una especie de parlamento constituyente o parlamento para la constituyente que facilitara esto, y eso no se obtuvo, estuvo lejos de obtenerse. Eso requería que la derecha en el Senado no tuviera más del 30%, tiene el 50%. Entonces, yo creo que ahí eso ya era un escenario complejo, pero además tener a un futuro presidente boicoteando a la convención, haciendo campaña antes de conocer el texto, ya haciendo campaña en contra del futuro texto constitucional, era realmente una pesadilla. Y yo creo que lo que vemos hoy día es un poco ese abrazo, es, ok, despertamos, podemos mantener la esperanza, no está nada asegurado, todavía hay mucho camino por recorrer, pero es un camino que es posible transitar, y en otro escenario habría sido muy distinto este día. Muy de acuerdo contigo, y esa es una reflexión que tenemos que hacer. Yo vuelvo a repetir, les recomiendo entrar a Iniciativa Popular de Norma, a ver cuáles son las iniciativas populares de norma que se están presentando para que ustedes tengan la posibilidad de apoyar las 7 iniciativas desde los 16 años en adelante. Yo aprovecho siempre de repetirlo porque entiendo que la derecha está muy organizada para apoyar sus propias iniciativas populares de norma. Así que tenemos que eso seguir... sí, Alejandra, es súper interesante lo que tú dices, porque si uno mira, yo voy entrando casi todos los días a mirar ahí, y primero cómo van aumentando la cantidad de iniciativas. Aquí se abrió un espacio de participación popular, va a estar en principio hasta el 6 de enero, se hace a través de la
plataforma de la página web de la convención, se hace No queda nada. con lo típico clave de todos los trámites, así que es muy simple y va exponencialmente, pero hay varias normas que ya tienen que ver precisamente con lo que tú dices, con el tema del derecho a los padres para educar a los hijos, y esas están teniendo votaciones ya a esta altura interesantes. No, viene ahí un proceso de participación precisamente, de deliberación, que yo creo que es muy bonito verlo. Es decir, Alejandra, bueno, y ustedes lo promovieron tanto, uno soñaba con un proceso constituyente participativo, y eso es lo que estamos teniendo. Y eso hay que aprovechar esos espacios y ser parte de aquello. Por eso hay que recordárselo a la gente que existe esa posibilidad y que lo hagan, por favor, porque es una posibilidad democrática que no habíamos tenido antes. Se espera mucho que el proceso constituyente sea participativo, pero también que el producto final, la nueva constitución, crea un nuevo régimen del Estado que sea participativo también. Yo personalmente quiero un parlamentarismo, hay otros que tienen otra posición, pero quiero un parlamentarismo participativo. Creo que se tienen que aumentar mucho los mecanismos de democracia directa para complementar los mecanismos de democracia representativa. Pero el riesgo de más participación es precisamente la coordinación, la movilización de sectores de derecha muy bien financiados, donde los otros sectores populares no tienen los mismos recursos para entrar en la participación. Eso es el sesgo que siempre existe, el riesgo que existe, lo hemos visto tristemente con la elección de fiscales y de policías, incluso en Estados Unidos, que la plata mueve y distorsiona, y por eso se espera que todos los que hemos estado enfrentados precisamente con tratar de frenar la ultraderecha, ahora volvemos a participar en eso. Yo creo que la atención de sectores populares ha sido distraído por el pequeño tema de frenar el fascismo, pero hay que volver a... Sí, ellos están coordinados y están participando, qué bueno que estén participando, pero se tiene que hacer la contraparte, y eso es... yo tengo mucha esperanza, mucha ilusión que eso sí va a pasar, porque se ha mostrado mucho interés en eso. No se pudo hacer lo del Parlamento, el Parlamento Constituyente, yo creo principalmente por las condiciones desiguales por medios de comunicación y por financiamiento de las campañas, una desigualdad atroz para la cuestión parlamentaria, es muy difícil, y yo creo que con un nuevo sistema esos desequilibrios se van a poder corregir. Yo soy optimista en ese sentido, me hago parte de lo que dice Claudio, sí, que no se pudo hacer esta vez, pero no me desilusionó tanto. Sí. Hassan, yo creo que ahí hay un punto, y ahí tú tienes muchas más herramientas de las que tengo yo para poder analizarlo, pero yo creo que se ha sacado una cuenta que es peligrosa, que es decir que en el proceso de elección de noviembre, y particularmente en la expresión parlamentaria, hubo una tendencia, y yo creo que esta es una construcción interesada, de decir que hubo una tendencia más bien conservadora de ponerle un freno a lo que había sido octubre del 2019, la Convención Constitucional, pero no se dice algo, que es que la elección del Parlamento se hizo con reglas distintas a la elección de la constituyente de mayo. Entonces, cuando tú comparas dos procesos, pero el proceso de elección parlamentaria de noviembre se hizo por una decisión de los partidos políticos donde se cerró cualquier posibilidad de participación de independientes en igualdad de condiciones, como sí se hizo para la elección de convencionales constituyentes en mayo, se hizo sin reglas de paridad, es decir, una elección muy capturada por los partidos políticos, que luego salen diciendo, miren, hemos obtenido el respaldo de la ciudadanía, pero es fácil obtener ese respaldo cuando tú no dejas participar a otros. Y ahí yo creo que votos como el Partido de la Gente y otros tienen mucho que ver con un voto de castigo a los partidos tradicionales cuando no había muchas alternativas. Y cierro con esto, la candidatura de Fabiola Campillay me parece que es clave para entender el fenómeno, es decir, ella rompe un
poco lo que hizo Boric hace algunos años atrás, cuando rompe el binominalismo. Aquí rompe este pacto de los partidos para impedir a los independientes llegar al Congreso. Y ella, con su votación, es capaz de instalarse en el Senado de la República. Pero las cuentas que se sacan a partir de la elección parlamentaria me parece que tienen, para variar, algo de trampa en eso. Muy de acuerdo. Muy interesante lo que estamos conversando. Pero a propósito de Fabiola Campillay, te quiero llevar al tema de quienes aún están presos y presas y son de la revuelta, ¿verdad? Esa tan importante, ¿verdad?, proceso de nuestro país y que mantiene a jóvenes, principalmente, ¿no?, detenidas y detenidos todavía en las cárceles, a pesar de a veces no tener siquiera una prueba para ello. Entonces, Claudio, ¿qué te parece que debería suceder? Se ha hablado de que de inmediato, además, se saque la Ley de Seguridad Interior del Estado, apenas llegue Gabriel Boric al poder, digamos, en marzo. ¿Qué te parece? Sí, a ver, yo creo que es un bonito tema ahí plantear cuáles son los desafíos que tiene el futuro gobierno en materia de derechos humanos. Y yo me gustaría enumerarlos rápidamente y me hago cargo de ahí de lo que tú planteas. Pero si uno piensa, el desafío que tiene el futuro gobierno, por una parte, está en los temas estructurales que todavía no nos hacemos cargo, que estuvieron también en la base de los reclamos de octubre del 2019 en términos de desigualdades, abusos y otros que tienen que ver con derechos humanos. Ahí hay violaciones estructurales de derechos humanos que va a haber que hacer frente. Ahí hay un desafío enorme del gobierno. Segundo, los temas vinculados con verdad, justicia y reparación, tanto de las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura, que todavía tenemos ahí una deuda pendiente, como las del 18 de octubre en adelante, donde también se nos han vuelto a acumular deudas en esa materia como país, y yo tengo esperanza de que eso se enfrenta a través de una política de Estado, de una manera seria, y que se juzgue efectivamente también los crímenes que ahí se cometieron y que podamos conocer toda la verdad de lo que ahí ocurrió. Yo creo que ese es un compromiso que entiendo que este gobierno tiene fuerte en esas dos materias. Y por último, está lo que vinculo con tu pregunta, Alejandra, que es un enorme desafío que va a tener el gobierno, que es desmontar una regresión autoritaria que vimos instalarse estos dos últimos 2 años, y que tiene que ver con una serie de medidas. Por una parte estaba lo que tantas veces nosotros mismos conversamos aquí en el espacio de ustedes, la represión directa en las calles, las violaciones de derechos humanos que ahí se producían, pero junto con eso hubo todo un proceso de criminalización de la protesta social, sacarla de la política, porque era una demanda política, y llevarla a la justicia, y particularmente penalizar o criminalizar esa protesta social. Y ahí entonces está precisamente una de las expresiones de esa criminalización es la prisión, y el gobierno que asuma va a tener entonces un desafío ahí de cómo cesar las violaciones de derechos humanos, que esa es la primera responsabilidad del Estado que este gobierno no ha hecho, el que está terminando. Y el futuro, lo primero que va a tener que hacer es un cese a las violaciones de derechos humanos. Y una medida clave para cesar esto es la libertad a los presos de la revuelta. El argumento ahí tiene que ver con que el Estado de Chile, al violar derechos humanos y al discriminar en el uso del instrumento penal para agravar la persecución de ciertos sectores y ciertas personas en particular, ha perdido legitimidad su uso del poder punitivo. Y eso hay que solucionarlo
políticamente. Una primera medida, obviamente, es el de la ley de seguridad interior, que es lo que ha permitido mantener a muchas personas privadas de libertad, pero también hay que desmontar otro aparataje. Va a ser muy bonito ver si el gobierno presidido por Boric deroga la ley antisaqueos aprobada con el voto del propio Boric. Es decir, va a ser interesante ahí ver cómo se desmonta este autoritarismo en el cual el propio Parlamento participó. Pero es una primera medida urgente, sí, pero no es suficiente. Yo creo que aquí lo que hay que ver es si el Parlamento aprueba la ley de indulto, y si no, lo que debiera hacer el gobierno es liderar una ley de amnistía para todos los presos de la revuelta. Yo creo que esa sería un mínimo para poder restablecer condiciones básicas de legitimidad del Estado en materia de protesta social. Perdón, Claudio, no te entendí muy bien, porque en este momento hay una ley de indulto que está en el Congreso, que está bastante entrampado, precisamente porque no están las mayorías en el Congreso para pasar esa ley. Y con el nuevo Senado va a ser imposible avanzar con una ley de indulto. Entonces me sorprendió que hables de una ley de amnistía, si yo tengo entendido que el presidente en Chile tiene una facultad unilateral de indultar a personas. Sí, pero ahí hay varias, yo diría esta es una escalada de medidas. Y yo esperaría, Hassan, para hacerte muy Poder Judicial y solucione el tema de las prisiones preventivas, y eso lo puede hacer hoy, ahora en la tarde, digamos, revisar y hacerlo. Pero si eso no funciona, está el tema de la ley de seguridad interior, que a los jueces, entre comillas, les permitiría decir, ok, revisemos, hay una nueva realidad de las normas que se me han invocado, facilitamos. Eso es lo que hace el Ejecutivo, ¿cierto, Claudio? Perdón. Que el presidente retira, porque Boric tendría el poder de retirar querellas por ley de interior del Estado, y eso daría una obligación al Poder Judicial de revisar. Claro, porque bajaría la posible pena, ¿no?, de la persona. Exacto, te genera un nuevo escenario. Desde el judicial siempre está obligado a revisar periódicamente las prisiones preventivas, y aquí lo que se ha usado en la Ley de Seguridad Interior del Estado para aumentar lo que se conoce como la posibilidad de la pena, eleva la pena posible, y eso justifica para algunos jueces mantener a las personas privadas de libertad. Si tú eliminas ese elemento y pasan a ser simples desórdenes públicos, tú no tienes ninguna razón para mantener o justificar mantener una persona privada de libertad, y por lo tanto se podría decretar ahí la libertad. El problema es que ya hay personas condenadas, y ahí tenemos que también empezar a buscar soluciones de más largo alcance. Y tú tienes razón, con el actual Parlamento se podría aprobar la ley de indulto, pero tenemos el problema que el propio gobierno no la está apoyando, y el Senado no ha hecho su pega. Pero es distinto cuando tú planteas, un nuevo gobierno asume con el poder que le da el liderazgo en las urnas, y en base a eso dice, esto no ha resultado, una objeción es que no era indulto, sino que lo que debía haber es una amnistía, y la proponga, y juega su peso político en esa ley al comienzo de su mandato, y eso te puede generar una posibilidad de una solución definitiva al tema. Y eso habrá que negociarlo, por supuesto, hay que negociarlo, habrá que conseguir los votos, pero es distinto tener el peso político del Ejecutivo más su liderazgo social puesto al servicio de esta aprobación de esta ley. Te genera un escenario político, legislativo, que es interesante y que hay que explorarlo. Se puede perder, sí, pero hay que explorarlo. Claudio Nach, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Como siempre, muy interesante la conversación. No, muchas gracias a ustedes, y si me permites un segundo, todo lo que hemos dicho está en el último libro, Infranqueables, buenísimo.
Lecciones para la protección de derechos humanos en tiempo autoritario. Este es el tomo 1, terminó siendo una escritura de pandemia, así que terminaron siendo 2 tomos, donde está todo lo que hemos hablado, una mirada, qué son los derechos humanos, el estallido en perspectiva de derechos humanos, qué pasó en términos de represión, criminalización de la protesta, cómo actuó el Poder Legislativo, el Ejecutivo, y en el tomo 2, algo sobre pandemia, proceso constituyente. Así que está por la editorial universitaria, así que todos quienes nos están viendo, escuchando, pueden adquirirlo ya en la librería, en la editorial universitaria. Aprovecho de pasar el dato. Excelente. Buen regalo de Navidad a mí. Claudio Nash, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Un besito para ti. No, muchas gracias por permitir el